tema que el Señor me ha regalado, la fe que Dios espera de ti. Aleluya. ¿Cuál será la fe que Dios espera de nosotros? Gloria al Señor. Sabemos que la palabra fe es confianza, es seguridad en Dios, gloria al Señor. Amado Dios. Es seguridad, es confianza, gloria a Cristo Jesús. Miremos, gloria al Señor, la fe que Dios quiere de nosotros. En Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria al Señor, aleluya. La fe es un requisito primordial para llegar a Dios. Es un requisito primordial, es importante para llegar a Dios. Porque la fe, gloria al Señor, sabemos que es la certeza de lo que no se ve, gloria al Señor, la convicción de lo que se espera, gloria al Señor. Sabemos que, gloria al Señor, esa fe es la confianza, como decía, en Dios, gloria al Señor. Que lo que nosotros necesitamos, que lo que nosotros le pedimos a Dios, Él lo va a hacer, gloria al Señor. Él lo va a realizar en nuestras vidas, lo que nosotros le estemos pidiendo. ¿Cuál es la fe, gloria al Señor, que Dios espera a nosotros? Una fe genuina, una fe real, gloria al Señor, aleluya. ¿Qué debemos hacer para poder recibir los milagros, gloria al Señor, de Dios? ¿Qué debemos hacer para poder recibir los milagros de Dios? Gloria al Señor. Creerle, gloria al Señor. Lo más importante es creerle para poder recibir esos milagros que tú y yo estamos esperando y estamos pidiendo a Dios, es creerle a Dios, gloria al Señor. En Juan capítulo 11, versículo 40, gloria al Señor, dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, le dice a Marta, gloria al Señor. En San Juan, gloria a Cristo Jesús, capítulo 11, versículo 14, dice, porque no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Él nos ha dicho que si nosotros creemos, vamos a ver los milagros, vamos a ver, gloria a Dios, las transformaciones en nuestra familia, vamos a ver esos milagros grandes que nosotros necesitamos, gloria al Señor, para poder, gloria al Señor, tener el gozo de recibir esas bendiciones de parte de nuestro Dios. Gloria al Señor, aleluya. Para el que cree, todas las cosas le son posibles. Si nosotros le creemos a Dios, si nosotros tenemos esa convicción de que Dios puede obrar, gloria al Señor, lo vamos a recibir. Muchas veces nosotros le pedimos cosas al Señor, le pedimos milagros al Señor, le pedimos, gloria al Señor, que el Señor realice cosas en nuestras vidas, gloria al Señor, que abra puertas de trabajo, gloria al Señor, que haya cambios en nuestros hijos, gloria al Señor, que en nuestros hijos hayan transformaciones, que en nuestros hijos hayan cosas, gloria al Señor, que nosotros necesitamos, gloria al Señor, ver en ellos cambio, gloria al Señor. Y muchas veces, gloria al Señor, lo decimos, pero no lo creemos. Nosotros debemos verlo, gloria al Señor, verlo y creerlo y decirle, Señor, gracias porque mi hijo ya está cambiando, gracias porque mi hijo, gloria al Señor, ya está siendo sanado, gloria al Señor, aleluya. Debemos cada día, gloria al Señor, decirle al Señor, gracias, gloria al Señor, porque estamos recibiendo. Debemos, gloria al Señor, siempre declarar la palabra, declarar esa palabra, gloria al Señor, declarar esa palabra de bendición en nuestra vida, gloria al Señor, en nuestros hijos, declarar y decir gracias, Señor, porque sé, Dios mío, que tú estás obrando, gloria al Señor, en la necesidad que hay en mi hogar, tú estás obrando, Señor, tú te estás glorificando, siempre tener esa convicción, gloria al Señor. Muchas veces limitamos a Dios, gloria al Señor, gloria a Cristo Jesús, y a veces pensamos que Dios no puede hacer la obra. A veces decimos, no, eso, Dios no va a hacer la obra en mi hijo, porque mi hijo no está, gloria al Señor, como con esa convicción, como que no vemos los cambios, no vemos, gloria al Señor, inmediatos. Pero sí, Dios, desde que usted esté clamando al Señor y tenga esa seguridad en Dios, tarde que temprano usted va a ver la bendición de Dios en su hijo, los cambios en su hijo, gloria al Señor, la bendición que tú estás esperando, gloria al Señor de Dios, tú la vas a ver, pero tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle para que la mano de Dios se mueva. Tienes que creerle, gloria al Señor. Tenemos que hacer mover la mano de Dios creyéndole a Dios, teniendo esa confianza en nuestro Dios, gloria al Señor, como la tuvo este hombre, gloria al Señor. Este centurión en Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13, gloria al Señor, el centurión, aquel hombre, gloria al Señor, aquel oficial, gloria al Señor, aquel militar, gloria al Señor, con autoridad, gloria al Señor,
en lo humano, gloria al Señor, tiene esa autoridad, gloria al Señor. Este varón, gloria al Señor, vio la necesidad, gloria a Cristo Jesús, de su criado, gloria al Señor. Él no era un hombre cristiano, conocedor de Dios como lo tenemos nosotros, gloria al Señor, pero puso su confianza, dijo, yo voy, gloria al Señor, y hablaré con ese hombre irá, gloria al Señor, o hablará la palabra, gloria al Señor, y mi siervo va a ser sanado. Esa convicción, gloria al Señor, da un ejemplo, gloria al Señor, a nosotros como cristianos, como pueblo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos desconfiamos, gloria al Señor? No hacemos activar gloria al Señor, el poder de Dios en nuestras vidas, porque no le creemos a Dios. Pero mire, este hombre, gloria al Señor, no tenía el conocimiento que tú y yo tenemos, gloria al Señor, sobre Dios, los milagros que Dios muchas veces ha hecho en nuestra vida, y a veces no reconocemos, gloria al Señor. Yo tengo cantidad de testimonios hermosos, los cuales Dios ha actuado en mi vida, ha actuado en mi hogar, gloria al Señor, los he visto, gloria al Señor, palpables, cosas que yo le he pedido al Señor, cosas, gloria al Señor, que Dios ha obrado, gloria al Señor, que le he pedido y el Señor ha actuado, y ha sido una maravilla, gloria al Señor, aleluya. En una ocasión, gloria al Señor, no teníamos empleo, no teníamos, gloria al Señor, trabajo, gloria al Señor, y estábamos pasando por un momento difícil, gloria al Señor, en la economía, gloria a Cristo. Teníamos que, gloria al Señor, cancelar, pagar un arriendo, gloria al Señor, no había para el alimento. Pero me acuerdo tanto, gloria al Señor, que hablamos con mi esposo, gloria al Señor, y nos pusimos en ayuno y en oración con mi esposo. Yo le dije a mi esposo, ve, gloria al Señor, y mira si está necesitando, gloria al Señor, del artículo que usted vende, el material que usted vende para esas empresas, gloria al Señor. Y me quedé orando, y dije, voy a orar, voy a ayunar. Dije a mi esposo, ve, gloria al Señor, a aquel lugar y mira si hay trabajo. Me acuerdo tanto, gloria al Señor. Estaba, gloria al Señor, el día anterior habíamos hecho algo, habíamos ido, gloria al Señor, a vender unos artículos, gloria al Señor, y no, gloria al Señor, no vendimos nada, gloria al Señor, salimos defraudados de aquel lugar, gloria al Señor. Llegamos a nuestro hogar, gloria al Señor, esa noche, y dijimos que al día siguiente, gloria al Señor, íbamos, gloria al Señor, a ayunar, y íbamos a salir para que Dios se glorificara, para que Dios abriera la puerta, gloria al Señor. Me acuerdo tanto que mi esposo salió, gloria al Señor, para su trabajo, para las empresas, gloria al Señor, a ver si necesitaban de lo que él vendía, gloria al Señor, de los artículos que él vendía, gloria al Señor. Y allí, gloria al Señor, el Señor se glorificó de una manera especial, gloria al Señor. El Señor que a donde él iba, donde se dirigía, hacía unos 3 años antes, él había entregado un trabajo, gloria al Señor, y había quedado mal, gloria al Señor. Pero, gloria al Señor, el Señor pues no fue muy gustoso en ese momento, gloria al Señor, del trabajo. Gloria al Señor, no quedó muy gustoso, gloria al Señor. Entonces mi esposo duró como 3 años que no llegaba a ese lugar, no iba a ese lugar, que él pensaba que no lo iban a recibir de buena manera, gloria al Señor. Pero fue tanto la mano de Dios que se movió, fue tanto el milagro de parte de Dios que abrió esa puerta, gloria al Señor. Dice mi esposo que él llegó a aquel lugar, gloria al Señor, y el Señor apenas lo vio allí, gloria al Señor, lo hizo entrar, gloria al Señor, y le dijo, vamos a trabajar los dos, gloria al Señor. Y empezó, gloria al Señor, ese hombre, gloria al Señor, a decirle, gloria al Señor, de qué forma iban a trabajar, gloria al Señor. Y empezó mi esposo, gloria al Señor, llegó a mi casa, llegó a nuestro hogar, gloria al Señor, todo feliz y contento que se habían abierto puertas en aquel lugar, gloria al Señor, aleluya. Fue algo precioso cuando uno le cree a Dios, cuando uno tiene confianza en Dios, cuando uno, gloria al Señor, gloria al Señor, tiene la seguridad en el Señor, que el Señor va a obrar. Dios obra, gloria al Señor, aleluya. Dios se glorifica, Dios se manifiesta, gloria al Señor, y el Señor mueve su mano, gloria al Señor. Y fue una bendición, gloria al Señor, porque llegó, gloria al Señor, contento, gloria al Señor, regocijado en que Dios ya había abierto esa puerta de bendición para salir, gloria al Señor, de las deudas que estábamos pasando en ese momento, la necesidad de gloria al Señor. Así veo yo, gloria al Señor, a este hombre, gloria al Señor, que no conocía de Dios, gloria al Señor, tenía conocimiento pleno como nosotros lo tenemos,
Pero este hombre, gloria al Señor, ¿qué hizo? Gloria al Señor, se fue, gloria al Señor, en busca de ese Jesús que hacía milagros, que transformaba, que sanaba, que libertaba. Gloria al Señor, fue al encuentro de este Jesús. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Dice y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Gloria al Señor, aleluya. Él estaba preocupado, gloria al Señor, pero tenía como una seguridad, de que Jesús iba a orar y su siervo iba a ser sanado. Gloria al Señor, aleluya. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo le dijo, yo iré y le sanaré. Gloria al Señor, aleluya. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mira esa fe tan bonita, esa fe tan especial. Una persona que no conocía a Jesús como nosotros le conocemos, gloria al Señor. Y coloca, gloria al Señor, esa seguridad, esa confianza en que tan solo el Señor Jesucristo iba a orar desde ahí, a distancia, y su siervo iba a ser sanado. Gloria al Señor. Qué lindo, gloria al Señor, que usted, gloria al Señor, que me está viendo, gloria al Señor, mi hermano, mi hermana, mi amigo, gloria al Señor, coloque en esta hora, en este momento, coloque su confianza en nuestro Dios. Sé que no le va a defraudar, gloria al Señor. Coloque su confianza en ese Dios precioso. A mí no me ha defraudado. Tengo muchos años en los caminos del Señor, muchos años de conocerle y no me ha defraudado hasta el momento. Me he sentido, gloria al Señor, respondida por Él. Gloria al Señor. Siempre ha respondido a mis necesidades. Siempre ha respondido a lo que yo le he pedido. Gloria al Señor. Siempre ha sido bueno. Gloria al Señor. Siempre ha sido justo. Gloria al Señor. Aleluya. Siempre han estado, gloria al Señor, como ese proveedor. Gloria al Señor. Como ese sanador. Gloria al Señor. Ha hecho cosas maravillosas en mi vida, en mi hogar, gloria al Señor. Yo le invito, gloria al Señor, para que usted se acerque, para que usted le busque a ese Jesús de Nazaret, así como ese hombre le buscó, así como ese hombre tuvo la seguridad, gloria al Señor, de que ese Jesús tan solo iba a decir la palabra y iba a ser sanado. Gloria al Señor, su siervo, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que Jesús se maravilló. Dice, gloria al Señor, gloria a Cristo Jesús, que Él se maravilló grandemente. Gloria al Señor. Vamos a mirar, gloria al Señor, el versículo 10. Dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aún en el pueblo de Dios había hallado tanta fe como la tuvo este hombre, como la tuvo este varón de Dios. Gloria a este hombre que no tenía el conocimiento pleno de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Y vemos, gloria al Señor, ya aquí, gloria al Señor, en el versículo 13, Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria al Señor, aleluya. En aquella misma hora fue sanado, gloria al Señor, porque le creyó. Por eso muchas veces hay personas que Dios se glorifica inmediato y hay veces se demora, gloria al Señor, porque Dios vio la fe de este hombre, vio la convicción, esas palabras de seguridad que Él le dijo, gloria al Señor, aleluya. Tan solo di la palabra, gloria al Señor, y mi siervo sanará, gloria al Señor. Tan solo di la palabra. Si tú puedes decirle al Señor en esta hora, Señor, tan solo di tu palabra y yo sé, gloria al Señor, que esas puertas se van a abrir. Yo sé que mi familia se va a sanar. Yo sé que esos problemas se van a solucionar. Yo lo sé, gloria al Señor, aleluya. Coloca tu confianza en nuestro Dios. Te presento en esta noche ese Dios a nuestros amigos, gloria al Señor, que nos están viendo en esta preciosa noche, gloria al Señor. Te presento a ese Dios maravilloso, gloria al Señor. A ese Dios precioso, gloria al Señor, aleluya. A ese Dios, gloria al Señor, que se agrada de aquellos que confían en Él. Se agradan, por eso
Gloria al Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede agradarle creyendo en Dios, creyéndole a su palabra, creyendo en que Él es hacedor de maravillas. Gloria al Señor, aleluya, ese Dios maravilloso, ese Dios es el que yo tengo, el que represento en esta preciosa noche. Gloria al Señor. Créele al Señor, gloria al Señor, créele a nuestro Dios. Gloria al Señor, y será salva tú y toda tu casa. Gloria al Señor, aleluya. Créele a Dios, gloria al Señor, y tu siervo, tus hijos, gloria al Señor, tus familiares van a ser sanados.